Abran su Biblia en Hebreos 12, versículo 3. Hebreos 12, 3. El título de este mensaje se llama El asalto del desánimo. El asalto del desánimo. Y vamos a leer en Hebreos 12, versículo 3. Usted me sigue ahí. Vamos a manejar bastante la Biblia, así es que se pone ágil ahí. Voy a leer Hebreos 12, versículo 3. Dice así: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Saben, hermanos, que en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, la palabra ánimo la traduce como, se refiere al estado del alma y del corazón, ¿sí? Es un estado que puede cambiar y variar según las circunstancias que nos rodean, y es cuando se dice que tiene ánimo o está desanimado. Y habla de un corazón dispuesto. La palabra ánimo habla de un corazón y un alma que están dispuestos a servir a Dios, a cuidar la familia, a dirigirla, a trabajar, etcétera. La palabra ánimo que encontramos en la Biblia habla de una mente y un corazón entusiasmado, voluntarioso, esforzado. Pero lo contrario es un corazón y un alma desanimado. Es decir, un alma y un corazón que puede estar triste, por lo tanto está indispuesto, sin entusiasmo, no tiene deseos de hacer nada, no existe un esfuerzo en el alma ni en el corazón para actuar, arreglar los problemas de la familia, del negocio, de la escuela, etcétera, etcétera. En el versículo que leímos, Hebreos 12:3, en otra versión nueva, dice así: piensen en el ejemplo de Jesús. Muchos lo odiaron, muchos lo hicieron sufrir. Sin embargo, dice esta versión, Él siguió adelante. Por eso ustedes, hermanos, dice, no se rindan, no se desanimen por las luchas de la vida. El desánimo, pues, es un sentimiento negativo que puede asaltarnos en cualquier momento y por diferentes causas. Problemas familiares de todo tipo, con los hijos que se rebelan, con el esposo que es orgulloso, gritón, qué sé yo, señoras que son descuidadas y el esposo quiere, pero tiene esa lucha, los suegros, y viene una de desánimo, muchas veces en el corazón del cristiano. Muchas veces son luchas entre nosotros mismos, entre los hermanos. A eso hay que añadirle que a veces nos asalta el desánimo por los problemas económicos, tan difícil que está la vida. Pero no se les olvide que esa es una de las consecuencias del pecado que tenemos que enfrentar con ánimo. Porque Dios le dijo a Adán: ahora con el sudor de tu frente vas a obtener el pan para comer. Y yo creo que este tiempo es un tiempo tan difícil para obtener cuando menos lo necesario. Problemas en el trabajo, problemas en la escuela y hasta con los vecinos. Y un sinfín de razones. A eso hay que añadirle las luchas que como cristianos enfrentamos cada día, como las tentaciones. Esa es una lucha que a veces aflige el alma, el corazón, los ofrecimientos del mundo, sí, que nos está ahí llamando, y las debilidades de la carne. Luchamos y a veces caemos en ese desaliento, en ese desánimo. Y también hay que añadirle, por si fuera poco, un montón de enseñanzas falsas que han causado y han traído tanta confusión a muchos cristianos. El día de hoy, como nunca, hermanos, ahora viajando me doy cuenta, hay cientos, miles, tal vez millones de cristianos que quieren caminar con Dios. Muchos de ellos no tienen un pastor, muchos de ellos no tienen en sus comunidades iglesias que enseñen el evangelio, que enseñen la palabra de Dios,
Y muchos de ellos se desaniman, se la pasan muy tristes. Pero las páginas de la Biblia pues nos relatan de una manera muy clara cómo el desánimo pues puede venir, nos puede asaltar en cualquier momento. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos es el caso de Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Se encuentra en el Antiguo Testamento, vaya buscando el capítulo 4. Vamos a ver su historia. Dios le había encargado una tarea muy difícil, reconstruir los muros de Jerusalén. Cosa nada fácil, como no es nada fácil formar una familia, ¿verdad que no? No es nada fácil educar a los hijos, no es nada fácil lidiar con el carácter de los demás, con el de uno mismo, con el de los hijos. Es una tarea bastante difícil, por cierto. Y Nehemías se tuvo que enfrentar con diversas situaciones que podían llevarlo y arrastrarlo hacia el desánimo. Vamos a ver algo de su historia en Nehemías capítulo 4, versículo 1. Dice que cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, Sanbalat aquí era un adversario de Nehemías y del pueblo de Israel. Sanbalat tipifica aquí, simboliza los adversarios que nosotros solemos tener. Dice que lo oyó este tal Sanbalat, que edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de nosotros los judíos, dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Fíjense cómo los están menospreciando. Muchas veces el menosprecio del esposo, de los hijos, duele tanto en el corazón que te desanimas, ¿sí? Pero vamos a seguir leyendo. Dice: ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, este era otro enemigo, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. En otras palabras, lo que ellos están haciendo no sirve para nada, no tiene sentido, son unos pobres débiles, no sirven para nada. Ese era un ataque a su integridad, directo a su corazón. Y vemos aquí en primer lugar que Nehemías no respondió a las burlas de sus oponentes, no contestó en el mismo nivel que ellos, no. Él confió en Dios, y aquí nos da Nehemías una lección, y él se encomendó a Dios en oración. Esa es una manera de contrarrestar el desánimo cuando los Sanbalats y los Tobías vienen en contra de nosotros. Dice en el versículo 4, ahí vemos cómo él se vuelve a Dios, pero en oración. Dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón o la ofensa de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Dice en el versículo 6, edificamos pues el muro. Quiero que noten que esa confianza en Dios, esa oración con la cual él se encomendó a Dios, lo ayudó para no desanimarse por el desprecio de los demás. Y es muy común que cuando alguien nos desprecia, nos desanimamos. Alguien me decía una vez, no, dice, yo tengo mi muro de Facebook, me decía un pastor, no, los hermanos me dicen cosas bien bonitas. Ah, pues qué bueno. Y luego dice, pero a veces algunos me dicen cosas bien feas. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo reaccionas? No, dice, tengo unos bajones bien terribles, dice. Le digo, no, hombre, no, pues como nada más, claro, cuando te dicen cosas halagadoras o bonitas que te animan, pues tú le echas ganas, pero ¿qué cuando te dicen algo que te menosprecian o te ofende? Encomiéndate al Señor, no hagas caso de eso como Nehemías. Entonces dice en el versículo 6, edificamos pues el muro, o sea, nada los detuvo, siguieron adelante ante los menosprecios. Y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Fíjense lo que viene a continuación, porque el pueblo, ¿qué tuvo? Tuvo ánimo para trabajar.
Es decir, el pueblo tuvo un alma y un corazón dispuesto para reconstruir los muros de Jerusalén. Un corazón y un alma entusiasmado, voluntarioso, esforzado, pero un corazón desanimado hace detener lo que tenemos que hacer. ¿Están entendiendo? Cuando nos desanimamos, dejamos de edificar, nos anulamos, nos estancamos, tenemos una indisposición, no hay entusiasmo, no hay fuerza para actuar, porque está el corazón desanimado. Versículo 7. Fíjate, ellos siguen adelante. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, esos dos adversarios, a esos dos se les añaden otros tantos. Dice, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, cuando vieron y oyeron que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, y se encolerizaron mucho, dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Miren, hermanos, a Nehemías le sucedió lo que a cualquier cristiano le puede suceder, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. ¿Qué sucedió aquí? Ellos siguieron edificando, siguieron, vamos a decirlo coloquialmente, echándole ganas en las cosas del Señor. Pero los enemigos arreciaron, ¿sí? Y se confabularon. Pero Nehemías siguió adelante. Los problemas se le vinieron encima. Los adversarios de todo tipo los asediaron. Es lo mismo que a veces nosotros decimos. Parece como que Dios nos abandonó y nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? ¿El trabajo bajó o me corrieron? Tengo problemas aquí, tengo problemas allá, problemas acá, y de pilón me peleé con un hermano de la iglesia. Uy, no, pues ahí la cosa se pone fea, ¿no? Pero Nehemías nos vuelve a dar la pauta que debemos de seguir, los que confiamos en el Señor. Versículo 9, Nehemías 4:9. Entonces, ¿qué volvieron a hacer? Oramos a nuestro Dios. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer cuando nos asaltan las adversidades? Orar. Porque orar es confiar en el Señor. Es confiar que Él tiene todo bajo control, sabiendo que si Él permite alguna circunstancia es porque nos está formando, ¿entienden? Nos está probando. Entonces oramos a nuestro Dios, dice, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Es decir, que ellos estuvieron atentos, pero confiando en Dios, pero a la vez velando, para que el enemigo no los agarrara desprevenidos. Fue lo mismo que Pablo enseñó a los cristianos en Éfeso. No lo busque, se lo voy a leer. Efesios 6:18, los que anotan. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Fíjese, Efesios 6:18, orando en todo tiempo, significa en toda circunstancia, confiando en Dios, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, ¿sí? En ello con toda perseverancia, constancia y súplica a favor de todos los hermanos, de todos los santos. Volviendo a Nehemías 4:10, dice que pusieron guarda de día y de noche, y dijo Judá, fíjate cómo empezó el asunto, dice, dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Aquí las fuerzas eran las fuerzas físicas, porque ellos estaban llevando y trayendo piedra en fin, estaban construyendo. Y el escombro es mucho, estaba muy pesado el trabajo, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, fíjense, se confabularon y dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Si algo
pretende el enemigo y todo el enemigo de nuestras almas, que es Satanás y sus huestes, pero un sinfín de enemigos que podemos tener, es entrar de manera encubierta, sin que nosotros nos demos cuenta, en nuestro hogar, nuestra familia, pero lo principal es en nuestro corazón. Cuando Satanás logra que nosotros comencemos a pensar cosas como, no, pues ¿de qué sirve tanto esfuerzo? ¿De qué vale orar tanto si parece como si el Señor no nos escucha? Así es como trabaja el enemigo. De pronto quiere entrar de una manera desapercibida. Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, fíjate, insistente, ¿sí? La agresión. De todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. En otras palabras, ya abandona lo que estás haciendo. No vas a poder. Déjalo ya. No sigas adelante. Dice el versículo 13, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Yo quiero subrayar la frase, puse al pueblo por familias. ¿Por qué Nehemías puso a defender por zonas a familias enteras, al padre, a la madre, a los hijos? ¿Por qué? Porque Nehemías conocía el principio de Dios, que dos son mejores que uno, y una familia se concibe como uno solo. Acuérdense que Dios dijo, no serán más dos, sino uno solo. Y una de las luchas que más desaniman a toda la gente, incluyendo los cristianos, son las luchas en el matrimonio, los problemas en el matrimonio. Cuando alguno de ellos no quiere tomar su responsabilidad, cuando cualquiera incluyendo a veces los hijos, ¿sí? Esas son de las luchas más desalentadoras que una persona puede experimentar. Y cuando llega la mentira, cuando llega la infidelidad, aquello se pone realmente difícil, ¿sí? Y desanima el corazón de la gente. Entonces aquí vemos que en las familias había unidad. Y Nehemías dice, y puse al pueblo por familias. Dice en el versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, o sea, los que lideraban a Israel y al resto del pueblo. Y aquí vemos a alguien animando a otro. Les dijo, no temáis delante de ellos. Eso es algo que la Biblia dice, animaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, de que un día Jesús va a venir. En Tesalonicenses nos dice esto. Alentaos los unos a los otros, porque a veces llega el momento en que como que perdemos las fuerzas y ya como que estamos a punto de tirar el arpa o colgar los tenis, como decimos. Pero gracias a Dios que no falta el cristiano que te da una palabra que te dice, sabes, Dios me puso en mi corazón mandarte este correo o darte este versículo, porque el Espíritu que mora en nosotros siempre nos está alentando. Los que están fuertes en ánimo, con entusiasmo, deben de estar vigilantes, porque puede haber unos entre el pueblo que están desanimados, desalentados por tantas luchas de la vida. Entonces Nehemías comienza a animarlos, dice, no temáis delante de ellos. Inmediatamente los dirige hacia Dios, que es lo que debemos hacer nosotros. A la gente, cuando la animemos, no tenemos que hacerlos depender de nosotros. Tenemos que enseñarlos a ir a Dios, para que ellos crezcan y dependan del Señor en todas las circunstancias y vayan hacia la madurez. Por eso les dice, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Inmediatamente, no los dirige hacia Él, los dirige hacia Dios.
a que confíen en Él. Acordaos del Señor grande y temible. Y luego les anima a pelear. Pero fíjense lo que dice: y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. O sea, esfuérzate, salva a tus hijos, salva a tu esposa, a tu esposo, salva las cosas que Dios te ha dado. Versículos 15: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Es decir, siguieron edificando. Muchos se quedan ahí, ya no tienen más fuerzas para seguir adelante. Versículo 16: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, fíjense, cada quien en su tarea, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, siguieron con ese ánimo a pesar de los enemigos, fíjense. Y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa. La obra que Dios nos ha puesto a hacer como padres, como hermanos, como cristianos, como ciudadanos, es una obra grande, es de todos los días. No podemos albergar el desánimo, porque corremos el riesgo de quedar allí en el camino. Dice pues en el versículo 20: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Y les vuelve a infundir por la palabra la fe. Nuestro Dios, ¿qué? Peleará por nosotros. Pero ¿qué es lo que pide Dios? Que pongamos las manos en el arado. ¿Entiendes? Si los errores que cometimos rompieron la armonía en el hogar, ahora para volver a construirla es como reconstruir los muros de Jerusalén. Es una tarea ardua y pesada, pero si tú no pones las manos en el arado y estás vigilante y confiando en Dios, Dios no va a hacer nada. Él tiene que ver que nosotros también hacemos lo que tenemos que hacer. Y Nehemías le dice: nuestro Dios va a pelear por nosotros. Hay cosas, mira, alguien dijo muy sabiamente que nosotros hacemos lo posible y Dios lo imposible. Lo posible que es pedirle perdón a tus hijos. Lo posible que es pedirle perdón a tu padre, a tu madre. Eso es lo posible, eso es lo que Dios espera de nosotros. Y lo imposible es lo milagroso, que Dios puede volver la armonía, Dios puede volver la paz al corazón y al alma para seguir adelante hasta el día que venga Jesús. ¿Sí? Sigo leyendo. Versículo número 21. Nosotros pues trabajábamos en la obra, ahí está, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. O sea, no se descuidaron desde que amanecía hasta que anochecía. Ahí estaban. Versículo 22, también dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, o sea, bajo la protección de las murallas. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros habitar, meternos bajo la protección del Altísimo, sabiendo que bajo la sombra de sus alas estaremos seguros. Y Dios nos infundirá lo que necesitamos. Sigo leyendo. Cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. O sea, todos vigilantes. Versículo 23.
Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Qué encontramos aquí? Una historia maravillosa. Una historia que que tiene varios puntos aquí. Uno es que nos da las pautas a seguir en las luchas cotidianas de la vida. Otra es que Nehemías confió en Dios y enseñó al pueblo a confiar en Dios. Ese es el deber de todo líder. ¿Para qué? Para que el desaliento, el desánimo no les ganara y lograran terminar los muros. Por eso, cuando un padre de familia, ahora que estamos con la serie de la familia, cuando un padre de familia no toma su papel dentro de ella, se desajusta de tal manera que puede llegar a perderse la familia. ¿Por qué? Porque el varón, la cabeza del hogar, no está allí, ¿sí? Como líder, como el encargado de la familia. Los mismos son en una iglesia, cuando los pastores en una iglesia no están velando, no están al tanto, no están enseñando a la gente a confiar en Dios, dirigiéndolos, apercibiéndolos, aconsejándolos por medio de la palabra, la cosa se pone bien fea. Entonces Nehemías nos enseña con todas estas pautas, y pues nosotros los pastores debemos de confiar en Dios y enseñarles a ustedes a confiar en Dios, no en el hombre. ¿Qué error tan grave es cuando un pastor, líderes en la iglesia, en cualquier iglesia cristiana, atraigan a la gente hacia ellos mismos? Los hagan sentir que sin ellos no valen nada o no son nada, que si ellos se van a condenar o no pueden salir adelante. Pobre pueblo, pero también pobre líder. Y una persona así no puede cumplir el propósito de Dios. El desaliento, pues, es un sentimiento negativo que nos puede asaltar en cualquier momento, porque se confabulan los enemigos de nuestra alma para arrastrarnos hacia la duda, la murmuración, la incredulidad. Hay un caso ahí en Números 21, búsquelo. Un caso del pueblo de Israel en una etapa de su caminar por el desierto, Números 21:4, donde ellos entraron en desánimo. Dice Números 21:4: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por qué se desanimaron? Se cansaron, no miraban la tierra, estaba bien cerquita, pero ellos siempre se estaban quejando. Entonces, cuando miraron el desierto, ¿qué hay en el desierto? Muy pocas cosas, casi nada. Sí hay cierto nivel de vida, pero del desierto casi siempre pues se entiende que es algo donde falta la mayoría de todas las cosas. Entonces miren lo que hicieron, se desanimaron por el camino. O sea, su corazón empezó a desfallecer, su alma se empezó a entristecer. Y miren lo que sucedió. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, del maná que Dios les hacía llover cada día. No estaban contentos, estaban acostumbrados, aunque eran esclavos, tenían cierta variedad de comida. Entonces, como empezó a escasear la comida, y Dios les daba el maná cada día, pero cada día tenían ellos que salir a recogerlo, lo cual habla de una dependencia continua y cotidiana de Dios. Pero ellos, algunos lo querían almacenar, y al otro día amanecía mal, corrompido, putrefacto. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarles a depender de Él cada día. Vemos aquí que cuando hay desaliento, podemos murmurar en contra de Dios,
del papá, de la mamá, de nuestros líderes espirituales, del patrón en el trabajo, porque hay cosas que nos desalientan y comienza la murmuración. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. O sea, vino una disciplina de parte del Señor, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, miren lo que dijeron los desanimados: hemos pecado. En otras palabras, el desánimo nos puede conducir al pecado de murmurar contra Dios y contra los demás. Cuando esto nos ayuda, la palabra de Dios nos ayuda por medio de estas historias que están en la Biblia a detectar el corazón que está desanimado, desalentado, amargado. ¿Por qué? Porque comienzan a desconfiar de Dios. Empiezan a quejarse, nada les satisface, todo les parece mal, todo mundo les cae mal, todo mundo se comporta mal en su insano juicio, ¿sí? Entonces Dios empieza a tratar, si eres hijo de Dios, Dios empieza a tratar con nosotros para que corrijamos eso. Por eso vemos que Nehemías nos da una tremenda lección de estar alertas para no desanimarnos y empezar a decir un montón de tonterías. Ya me voy de la casa, me voy, ya te voy a abandonar, vieja, y a ver cómo le haces, ya no te aguanto. Y luego la señora está desanimada también, pues lárgate, le dice. Y luego se va y dura un mes fuera. Y luego por allá lo tienta Satanás y se mete con una zorra por allá. Y luego le aparece un zorro a la señora por acá. Es un desastre. Se vuelve un desastre. Dice, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. ¿Cómo fue? ¿En qué consistió que hablaron contra Jehová? Que las circunstancias que les rodearon nunca entendieron que Dios estaba detrás de todo para hacerlos crecer y madurar y confiar en Dios. Por eso es que las adversidades de la vida, hermanos, debemos de verlas como las opciones y las oportunidades que Dios está permitiendo en nuestra vida para crecer, para madurar, para salir adelante. Y cada Zambalat, cada Tobías, cada árabe que se nos cruza en el camino y que Dios permite, es para hacernos crecer en la fe, en la confianza en el Señor, ¿sí? Entonces ellos, al menos en esta ocasión, reconocen, no hemos pecado porque hemos hablado contra Jehová y contra ti, Moisés. Moisés simplemente lo que quería era hacerles bien. Moisés nada más los estaba llevando a la tierra prometida. Yo no conozco un pastor que sea un pastor llamado por Dios que quiera el mal para sus ovejas. Podemos ver que hay gente metida en el evangelio que son falsos pastores. Pero por lo general, los que son llamados por Dios tienen corazón para Dios y para el pueblo. Yo lo único que veo es el querer hacerles el bien. Pero muchas veces los problemas que tienen las ovejas no los hacen entender. Tal vez su condición espiritual es de inmadurez y comienzan a quejarse contra Dios y arrastran al pastor. Arrastran a su esposa, a sus hijos y agarran parejo. Una vez una jovencita de aquí de la iglesia, seguido me saluda así, bueno, cuando la encuentro, no, hola. Entonces un día yo la notaba así un poco triste. Le dije, hola, ¿cómo estás? Dice, ay, pues le voy a contar, dice. ¿Sabe? Dice, bueno, usted sabe, somos una familia numerosa que asistimos aquí a la iglesia. Dice, pero hay dos de mis familiares, dice que como somos numerosos, pues hay muchos cumpleaños, ¿entiende? Muchos cosas que celebrar y continuamente pues estamos la familia reunidos. Entonces, todo va bien, dice, pero en cuanto llegan, y ya me los menciona, todos se quedan callados y nos miramos unos a otros.
Le digo, ¿pero por qué? Dice, es que siempre se están quejando. Y siempre están diciendo, ¿y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios lo otro? Y mire, desde los de mantenimiento, del Gerardo que ni habla, siempre es bien dócil. Desde los gente que sirve, con un corazón, empiezan desde los de abajo hasta usted. Desde abajo hasta arriba. Y yo le dije, y nadie hace nada, nadie dice nada. Dice, pues yo el otro día les dije. Y dije, bueno, miren, les voy a decir una cosa. No sabemos, no entendemos por qué están amargados, por qué están tan desalentados y desanimados. Por cierto, esas familiares que me mencionaron se acaban de separar. O sea, los amonestaron, les dijeron, ánimo, métanle cartas en el asunto, el Señor está... Y ahorita se abandonaron el uno al otro. Fíjense hasta dónde. ¿Todo por qué? La murmuración, por la insatisfacción. ¿Por qué? Porque los problemas de la vida no son fáciles. Y cuando quitamos nuestra mirada de Jesús, nos vamos por otro lado. Entonces mira lo que le dicen: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y vean el corazón de Moisés. Y Moisés oró por el pueblo. O sea, él nunca quiso hacerles ningún mal. Dios pues sabe del peligro que existe cuando nos asalta el desánimo. Por ejemplo, Dios le dice a Moisés que anime a Josué, porque a él le iba a tocar introducir al pueblo a la tierra prometida. Moisés había cometido un error, Dios tuvo que disciplinarlo, le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Josué, prepara a Josué. Y mira lo que le dice en Deuteronomio 1:38, lo que le dice Dios a Moisés que haga con Josué. Vemos que a Moisés, que no era un hombre que tenía celos ministeriales, por llamarlos de una manera, porque él no iba a entrar, él no iba a introducir al pueblo a la tierra, sino Josué. Y entonces Dios le dice a Moisés que le diga esto. Josué le dice, hijo de Num, dice, el cual te sirve, él entrará allá, o sea, a la tierra prometida. Y mira lo que le dice Dios: anímale, explícale, compártele la sabiduría que tú tienes y la experiencia que tú has tenido en todos estos años conmigo. Suelta todo lo que tú has aprendido y todo lo que tienes y entrégaselo, dáselo de gracia, en otras palabras, ¿verdad? Como yo te lo... Moisés lloró muchas veces en el trato de Dios, pero quedó escrito como uno de los héroes de Israel. Entonces, fíjate, Moisés en ese momento tenía un cúmulo de experiencia que Dios le dice, anímale, y él dice, porque él hará heredar a Israel. Y ese es el sentir aquí de anímale, es dale lo mejor de tus experiencias conmigo. Háblale de cómo caminar, él es joven, deposita en él lo que has aprendido y anímale. Porque a esas alturas Moisés ya podía ver mucho más allá de lo que veía cuando era un joven inexperto sirviendo al Señor. Es como usted, padre de familia, usted advierte el peligro más fácilmente que sus hijos, ¿a poco no? Ese es algo que es de naturaleza. Si anda un bebé, un niño allí de 3 años jugando y anda con una pelotita y de pronto le rueda y se baja, se le sale por la ventana y el niño abre la puerta para salirse, usted ya intuye rápido y se va sobre el niño para agarrarlo, porque el niño se va a bajar tras la pelotita. Usted ya miró el peligro. ¿Por qué? Porque usted ya ha madurado, ya entiende los peligros de la vida. Es muy triste cuando en el ministerio los ministros jóvenes que van empezando leen un libro de teología y ya se sienten teólogos.
ya no reciben el consejo, ya no abren su corazón a la experiencia de los que les preceden. Entonces uno quiere depositar en ellos lo que Dios ha acumulado en nuestros corazones y lo desprecian, y al rato se dan unos golpazos y se desaniman todos y corren un riesgo muy peligroso de dejar inclusive el ministerio. Acabo de leer una estadística que me alarmó. Gente, sociólogos cristianos que hacen este tipo de estadísticas decían que los ministros actuales difícilmente llegan a los 5 años de ministerio. Lo dejan el ministerio, lo abandonan. ¿Por qué? Por muchas razones, porque el ministerio no es fácil. Y eso hay que añadirle pues, las cosas de la carne y todo eso, el orgullo, la autosuficiencia total. Dios le dice a Moisés, mira, anímalo, pero explícale, enséñale y vas a alentar su corazón. Y Josué era de un corazón abierto para aprender. En Deuteronomio 3, versículo 28, aquí es más explícito lo que Dios le había dicho a Moisés que hiciera con Josué. Y mira lo que le dice Deuteronomio 3:28. Le dice, y manda a Josué. Manda a Josué. ¿Y qué dice? Anímalo. Y fortalécelo. Ahí está. ¿Cómo vamos a fortalecer a los Josué? Animándolos, ¿cómo? Por medio del conocimiento que se ha acumulado a través de los años. Dice, porque Él ha de pasar delante de este pueblo y Él les hará heredar la tierra que verás, pero no le va a ser fácil, sin duda. Pero tú le puedes explicar tus experiencias de cómo tropezaste para que Él no tropiece. Anímalo y fortalécelo, dice. Vamos al Deuteronomio hasta el capítulo 31, versículo 1. Y miren esta historia. Sigue con Josué. Dice Deuteronomio 31:1. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años. Ya había acumulado en 120 años una tremenda experiencia. Muchas experiencias con Dios. Dice, tengo 120 años, no puedo más salir ni entrar, ya estoy viejito. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones, le está diciendo Israel. Él pasa delante de ti, está animándolos. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, Israel, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros. Le está diciendo lo que Dios iba a hacer, pero ellos tenían que creer y confiar. Dice, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Versículo 6, esforzaos. Ahí está. Pongan las manos en el arado, no desfallezcas. Esforzaos y cobrad ánimo, dice. Levanta tu ánimo en tu mente y corazón. No temáis, dice, y no durmáis tampoco. Ni tengáis miedo de ellos. Fíjate cómo dice, no tengáis miedo de ellos, que eran muchos, y eran feroces y feos. Dice, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Y mira la promesa, no te dejará, ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Ahí ya le está dando la responsabilidad. Los padres, los esposos, los jefes de familia somos responsables, hermanos.
Igual que los pastores somos responsables. Versículo 8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Había gigantes ahí. Y se acuerdan los espías que fueron a espiar la tierra, que llegaron diciendo, la mayoría de ellos llegaron diciendo, no se pueden, están grandototes. Nos sentimos como México en el mundial, ratoncitos. No, dice, no, va a ser dura la batalla, no va a ser fácil. Si las cosas fueran fáciles, como dice un dicho por ahí, cualquiera las haría. Acuérdense de esto, si con Cristo es difícil, sin Cristo es imposible. Tienen que poner las manos en el arado, no soltar. No temas ni te intimides. La verdad es que las cosas en el mundo, las familias cada vez están peor. Ya somos primer lugar en bullying escolar, en agresiones entre los mismos alumnos, desde primaria hasta la preparatoria. Primer lugar mundial. Oye, pues ¿qué le pasa a México? ¿Qué le pasa a México? Y los senadores y los diputados quieren legislar y no saben cómo. Pues ¿qué leyes ponemos? ¿Cómo le hacemos? No, están hechos un lío. Algunos como que medio se les prende el foco y dicen, es que el meollo está en la familia. Ahí es donde ellos adquieren los valores, los principios. Sí, pero ¿cómo están los padres? Borrachos, fumadores y marihuanos. ¿Cómo va a haber armonía en las familias? Es un desastre lo que se está viviendo. ¿Y por qué es un desastre? ¿Te vas a dejar arrastrar por ese tsunami desastroso? No. Ánimo. Ten ánimo. Esfuérzate. No te intimides. Mira, en Josué 1:1, rápido. Fíjate lo que posteriormente Dios mismo animó a Josué, previniéndolo, porque Dios sabía que en cualquier momento le podía saltar el desánimo. Josué 1:1 dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, quiero que noten que Dios le habló a Josué de dos maneras: por medio del hombre de experiencia, y después, cuando faltó, Dios le habló directamente a él. Y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. Aquí lo está animando Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero él debía hacer algo, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Ahora sí que échale valor, o como dicen los chavos, échale peligro. O sea, como diciendo, échale valor, échale ganas, échale fuerzas. No seas cobarde. Cobarde es el que abandona a la familia. Hay hombres cobardes y mujeres cobardes. Y le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Pero no iba a ser fácil, hermanos. No iba a ser fácil. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Le dice otra vez esfuérzate, pero ahora le sigue diciendo, y sé muy valiente, Josué.
Tienes que ser un hombre que se va a enfrentar a infinidad de cosas, pero tienes que ser, tu valor tiene que estar fundamentado en la fe, en la confianza en mí. No le tengas miedo a nada ni a nadie. Si los de allá y los de acá y más allá se están derrumbando, no permitas que tu familia se derrumbe. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Fíjense cómo le dice: haz la palabra de Dios, haz mi palabra. Si no edificas en mi palabra, en vano te vas a esforzar, Josué. No te apartes de ella, o sea, de la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, ahora ya es un mandato, 3 veces. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué tremendo. Dios es un Dios que prometió estar con nosotros, ¿sí o no? Miren, cuando yo he sentido lo pesado, lo difícil del ministerio de edificar la iglesia, cuando sientes que una losa de 50 toneladas está sobre tus hombros, Dios es bien fiel, hermano. Yo lo he comprobado infinidad de veces, aún en los momentos de enfermedad, porque estar enfermo, al faltar las fuerzas, también el ánimo puede caer. Y yo lo he visto, hermano, una y otra vez por casi ya 40 años, hermano, que cuando empieza a reciar la situación, ahí está el Señor, pero tenemos que confiar en Él. Una vez estaba en un dilema y no sabía qué hacer, y Señor, y estábamos deliberando y escudriñando las escrituras, y alguien, ni sé quién es, me escribe, me dice: pastor, dice, yo vivo, no sé en qué parte vivir, dice, yo soy una anciana de 70 y tantos años, dice, pero estaba orando y el Señor me habló y me dijo: mira, este versículo, este pasaje, y me llevó a ese pasaje, escríbelo y mándaselo al pastor Chuy. Fíjate nomás. Dice, y pastor, le comparto el versículo, y cuando leo el versículo, haz de cuenta que de esas veces que estás así bien cansado, sin fuerzas, y te comes un caldo de pollo así que te levanta. No, la palabra de Dios tiene una fuerza, hermanos, pero tenemos que estar expectantes, ¿entienden? Y así ha sido toda mi vida. Sí, en los momentos que arriesgo, porque no es fácil llevar al rebaño en los caminos de Dios. Hay lobos, cada rato se anda uno peleando con los lobos, porque los quieren despedazar a ustedes, y uno no lo debe de permitir. Pero luego a veces los mismos ovejas: ya, pastor, ya, dejen los lobos, pobrecitos. Y uno dice: uy, ahora sí que me desesperan, y medio que quiere llegar el desánimo, dice: no, ¿sabes qué? Ya me voy. Bueno, yo nunca he dicho eso, no. Al principio sí, y mi esposa me dijo: ¿qué estás diciendo? No, pues no agarran la onda. Dice: pero estamos aquí porque Dios nos llamó, Dios nos llamó. Entonces la tarea no es fácil. Bueno, ahí me alentó mi esposa. A veces ha sido al revés, porque 2 son mejores que 1. Pero cuando hay armonía en la familia, podemos alentarnos. Cuando no, ¿cómo alientas a tu esposo? ¿Cómo alientas a tu esposa? Yo los oigo a algunos decir: para que se le quite. No. Esas actitudes y esas cosas en las ovejas desalientan el corazón de cualquier pastor, ¿eh? Pablo alentó a los cristianos y les dijo:
vuestra obra en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque miraba que algunos se esforzaban y parecía que nada pasaba. Dice, no olvidéis que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es que, ánimo, aliéntense sus corazones, sigan adelante. ¿Se acuerdan del profeta Elías? Así nada más un repaso, un triunfo tremendo. Había humillado a los profetas de un ídolo de Baal y de pronto lo asalta el desánimo. Y una mujer, una zorra, lo asustó y le dijo, te voy a matar. Y salió huyendo y se metió en una cueva. Y estando en la cueva, todo agüitada y todo, Señor, ya mátame, le dijo. Realmente estaba desanimado, Y Dios le dice, ¿qué mátame? ¿Qué nada? Levántate, ya deja de estar allí chillando. Dice, porque largo camino te resta por caminar. No, ya mátame, ¿no? Que como yo tomo tu vida cuando yo quiera, en otras palabras, ¿no? No es cuando tú quieras. Claro, ahí arreciaba todo el desastre. Solo yo he quedado. Dios le dice, no. Todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¿Alguna vez te has sentido así solo, que nada más tú quedaste? No, hay un remanente siempre. Entonces Dios envió ahí unos cuervos y le dieron su hamburguesa de soya nutritiva y cobró fuerzas. Escúcheme, caminó casi 300 kilómetros, pero volvió a retomar. Pero sí tuvo su momento difícil. David animó a Salomón su hijo y le dijo, así escuche, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas, no desmayes, Dios estará contigo. Él no te dejará, no te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Él iba a construir el templo. David quería hacerlo, pero Dios le dijo, no, a ti no te es dado, lo va a hacer tu hijo Salomón, porque ya era un hombre viejo. Y ponerse a construir semejante obra se necesitaba de la fuerza física, la brillantez intelectual. Y Dios dijo, no, tú ya vas de salidita. A veces platicamos los pastores aquí, entre nosotros, y es una oración nuestra que Dios nos dé la sabiduría cuando debamos soltar, aunque estemos aquí todavía, ¿entiende? Porque ya los años ya se empezaron a acumular. Ya al profe, bueno, ese no le salen canas, yo no sé por qué. Se pinta el pelo. Pero yo lo he visto, ahora sí que en vivo y en directo, hombres que yo conocí que hoy son ancianos y no supieron cuándo soltar, ni a quién darle. Sí, y lo soltaron a cualquiera. Y hoy iglesias, ministerios que eran florecientes, llenos de la palabra, llenos del Espíritu, hoy son nidos de artistas. Ya no se predica la palabra. Y ese es uno, de verdad, desde que yo era joven, yo ya oraba desde que yo estaba bien jovencito, decía, Señor, porque yo miraba eso, cuando sea viejito, dame la sabiduría para no quedarme ahí ya todo allí, ya no poder ni subir al púlpito y todavía querer gobernar la iglesia y dirigir. Ya no es lo mismo. Ya es para estar sentadito con la sabiduría acumulada para que Josué, tú vas a entrar, ahí te va toda, como decía el hermano Pablo, que murió a los 98 años, casi 99, casi 100, un siglo, imagínate. Una vez dijo, ay hermano, me dijo, ay, si yo tuviera tu edad, me dijo, si yo tuviera tu edad con la sabiduría que tengo ahora, oh hermano, pero eso es imposible. Así es que hermano, yo te voy a entregar todo lo que Dios me ha dado. Por eso no dejaba de amonestarnos y de decirnos, siempre era sabiduría, hermano, siempre era aquí y allá, y se murió así. Yo quiero así. Yo no quiero dejarle a cualquiera ahí que
No, pero tenemos que ser sabios, ¿entiende? Entonces fíjate lo que dice, he aquí, sigo con David y Salomón, le dice, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo, dice, en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo estarán contigo para ejecutar todas tus órdenes. Qué tremendo, ¿no? La obra era grande, el templo de Salomón, así se conoció y fue considerado en su tiempo como una de las maravillas del mundo antiguo. No era cualquier casita, no era cualquier templecito, pero se requería de un hombre como Salomón, y su padre hizo lo que tenía que hacer, lo animó. Salomón, hijo, esfuérzate, anímate. ¿Se acuerdan cuando Jesús muere y los discípulos están tristes, todos agüitados allí? Y luego el Señor, María Magdalena y otras mujeres fueron a la tumba y la encontraron vacía. Y aquel ángel, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Entonces el Señor se les aparece y les dice, vayan y díganle a mis hermanos, a los apóstoles, a mi familia, díganles que he resucitado. Y corrieron, y dice que estaban reunidos los apóstoles, y llegaron, y el Señor ha resucitado. Y la idea es esta, ellos estaban sentados y las miraron así, dice el Evangelio, y no les creyeron. Así, como diciendo, estaban todos tristes, dice la Biblia, estaban desanimados. Y luego en eso se levanta Pedro y les dice, ¿saben qué? Vamos a pescar. Les había dicho el Señor que los iba a hacer pescadores de hombres, ¿se acuerdan? Pero él dijo, vamos a pescar, no hombres, sino peces. Volvió a lo de atrás, estaban tan desanimados. Y dice que echaban las redes y nada, ni un charal agarraban. Pero ¿qué pasó? Se les aparece el Señor, pero ellos no lo entendían. Su falta de fe y de incredulidad, su incredulidad les impedía ver más allá. Y el Señor les dijo, echad las redes de aquel lado. Y dice que Pedro las echó. Ya estaban cansados y nada agarraban. Y cuando se llena de peces, él entendió que era el Señor. Señor, y se tiró al agua. Y dice que después asaron unos peces, comieron, y Jesús les reprochó, dice, su incredulidad. ¿Cómo es posible? Se los dije, ¿cuántas veces les dije que era necesario que yo padeciera? Iba a morir, pero que iba a resucitar. Hermanos, el Señor está vivo. El Señor está vivo, y si Él está vivo, tú tienes vida. Si Él está vivo, tienes esperanza. Si Él está vivo, tienes aliento, pero tienes que ir al Señor. Por eso termino leyendo en Hebreos, de donde tomamos el versículo, Hebreos 12:1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos los que nos precedieron, que sufrieron mucho, hermanos, por su fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Ahí está, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahí entra el versículo que agarramos al principio. Considerad, o sea, analiza, piensa en aquel que sufrió, o sea, en Jesús, que sufrió tal contradicción o tantas luchas, ataques de los pecadores contra él mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque las luchas cansan, hermanos. ¿Sí o no? Cansan las luchas, cansan. Yo muchas veces me he sentido cansado,
y el ánimo empieza a decaer, pero luego llega el Señor, llega la palabra, llega la fortaleza y el ánimo se levanta, porque dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, ya así. Aquí la idea es que caes al piso sin fuerza, sin aliento, sin ánimo de vida, y ahí es donde entra un elemento que es peligrosísimo, la idea del suicidio. Ay, los cristianos no se suicidan. Hermanos, en enero de este año se suicidaron 3 pastores. 3 pastores. Y luego a eso añadirle que hay pastores que están diciendo, no, pues si un cristiano se suicida, se va al cielo. Hay una confusión terrible. Es de las cosas que a mí yo me veo más, ¿cómo puedo decir? Más que me tratan de llevar al desaliento, es eso. De ver la confusión que hay. Todo el mundo hace lo que quiere, enseña lo que quiere, predica lo que quiere. No predican a Cristo, predican una de tonterías. Y se dice que iglesia cristiana, pastor, predicador. Y luego las ovejas que se exponen a eso están así, todas desorientadas. Hablas con ellos, pastor, no sé qué hacer, por favor, tengan misericordia, así, manden un misionero a tal ciudad, a tal país. No, pues aquí están sentaditos. Hace rato que Toño dijo, la ofrenda misionera es una aportación tan importante que ha llevado a fundar más de 120 iglesias. Y hoy hay cristianos que están tan desubicados que ya se les olvidó todo eso. Y eso es, a mí como pastor, esas son de las cosas que me pegan, pero he aprendido a ir con el Señor, porque luego el Señor nos muestra que hay gente bien noble, que hay gente bien entregada, que hay gente que ama a Dios y que quiere caminar con Dios, y los ves crecer y dices, no, pues sí vale la pena, no hay duda. Yo nunca en mi vida ministerial, por la gracia de Dios, y menos a estas alturas, he pensado en dejar el ministerio. Yo estoy atrapado, pero en buen sentido, ¿no? No me veo haciendo otra cosa más que predicando el evangelio. Por eso es cuando voy a las casas de oración y pues yo las vi iniciar, y al paso de los años últimamente visité la del Distrito Federal, acabo de estar acá en el Bajío, donde Álvaro ya lleva 5 congregaciones. Miren qué tremendo, hermanos, en 6 años. Yo pusimos los cimientos, ahí 3 ovejitas todas dientonas ahí con pelitos así, todos. Nada, es más, ni el pastor, nadie daba un clavo por él. Y los vi crecer. No, ahora que estaba ahí en León, este fin de semana pasado, yo he andado enfermo de la garganta un poco. No grave, pero pues no puedo hablar. Entonces, así como que, Señor, pero a pesar de eso, ahí estaba, cansado, lo que tú quieras, pero en cuanto miraba la gente, cuando platicaba con ella y creciendo, no, que me duela la garganta, que me duela lo que sea. El domingo en la mañana traía un dolor acá en la espalda, que les dije así muy discretamente, no tienen un stand para poner el micrófono, para no traerlo aquí, para agarrarme del púlpito, porque traía un dolor en la espalda. Pero algo sucede siempre: en cuanto subo, la gracia de Dios empieza a operar, y a los 5 minutos se me quita todo. Y luego ya no me quiero bajar, porque luego sé que al bajarme otra vez me llega y se me apaga la voz y me duele la cabeza. No, pero vale todo eso y mucho más, ha valido la pena. Así es que ánimo, hermanos, ánimos.
Si la familia no está funcionando como debía, no bajen la guardia. Todavía hay esperanza, el Señor está vivo. Por eso dice, consideren, piensen en Jesús, todo lo que sufrió por nosotros. ¿Qué tanto podemos sufrir nosotros? Y cuánto más que Él está en nosotros para ayudarnos. Ánimo, hermanos, cierra tus ojos y oremos. Gracias, Señor. Fíjate, una vez, así con tus ojos cerrados, una vez Dios mismo le habló a Pablo. Él estaba pasando un juicio y se le presentó el Señor, dice la Biblia en Hechos, y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Cuando Dios aquí le dijo, ten ánimo, Pablo, él estaba padeciendo mucho. Y le dijo, aguanta, Pablo, no te desanimes. Todavía es necesario que vayas a Roma y testifiques de mí. Y Dios mismo lo animó. A los filipenses les dijo el mismo apóstol, espero en el Señor Jesús enviarles a Timoteo pronto, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, aquí Pablo estaba triste porque no sabía cómo estaban los hermanos. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y por eso mandó al joven Timoteo, quien después fue pastor. Y finalmente Pablo dio instrucciones, y es lo que vamos a hacer ahorita. A los tesalonicenses les dijo, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, dice, y que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos ellos. Vamos a animarnos unos a otros. Sin duda que aquí puede haber gente que está asediada y el desánimo te está sorprendiendo. Pero vamos a orar por ti, que la palabra de Dios que has escuchado te fortalezca, te infunda fe, te consuele. Pero no queremos irnos sin orar por ti, para que tu fe no falle, para que tu fe no falte y que cobres ánimo y sigas adelante con tu familia, con tu trabajo, en lo que tienes que hacer como cristiano. Si tú te sientes desanimado, ponte de pie en tu lugar. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. Pues es un buen número. A los que están sentados en sus sillas les voy a pedir que abran sus ojos, que miran a su alrededor y van a ver gente de pie. Y les voy a pedir que se levanten los que están y vayan con ellos. Identifícalos. Levanten sus manos los que se pararon al principio, para que sepan, los vea la gente. ¿Sí? Por los que vamos a orar, levanten sus manos al cielo. Bien. Orando, alentando a los que tienen poco ánimo, que están luchando en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres un Dios que tiene cuidado de nosotros y que te compadeces, Señor, de nuestras debilidades, en medio de nuestras luchas. Tú siempre traes una palabra de aliento, de ánimo. Tu palabra nos fortalece. Y las historias en la Biblia son abundantes. El ejemplo de Nehemías es un buen ejemplo para nosotros. El ejemplo de Elías es otro. A él sí entró en el desánimo, pero tú mismo lo animaste. Tú mismo lo sustentaste, Señor. Pedimos, Padre, que tu ánimo, Señor, tu fuerza para nuestros hermanos, fortalece su alma y su corazón en medio de estas luchas cotidianas de la vida.
Las cosas empeorarán, dice la Biblia, hermanos, pero el que confía en el Señor no caerá, dice la Biblia también. No teman, esfuércense, sean valientes, pongan sus manos en el arado, volteen y miren constantemente hacia el Señor. Él es el único que nos sostiene. Te damos las gracias, Padre, porque tú infundes fuerzas al que no tiene ningunas. Tú nos haces volar como las águilas, nos unges con aceite fresco y nos haces pastar en pastos verdes, Señor. Tú dijiste: vengan a mí los trabajados, los cansados, que yo los haré descansar. Descansa en el Señor, toma fuerza y sigue adelante, porque tu trabajo en el Señor no es en vano. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Padre. Amén. Abrácense unos a otros, anímense y aliéntense.